Entonces, estamos en Hechos 18. Lo que habíamos comentado la semana pasada es que este texto, Hechos 18, nos da información muy importante del contexto de lo previo a la carta, a la primera y luego la segunda carta. Nos lleva a ver el mapa, ¿verdad? Para entender un poquito de la geografía o de la ubicación geográfica de Corinto. Y luego también el contexto histórico. Hay documentos como el que les mandé la semana pasada de lo que sucedía ahí en medio de la sociedad de Corinto. Entonces, por ser una ciudad ubicada en medio de dos puertos, ¿verdad? En este istmo que vimos, con esta previo de canal o este cruce de mercancías, la llegada de barcos, los puertos, había gente de muchos lugares, de África, de Egipto, de Siria, había judíos, había comerciantes, diferentes orígenes, diferentes profesiones, y todos buscando sacar provecho de ese movimiento, ¿verdad? De ese intercambio de bienes, de especias, de maderas, perdón, de bienes para comerciar, ¿no? Y ubicamos que estando cerca de Atenas, Corinto fue la ciudad a la que Pablo llegó después de ir a Atenas, que es el versículo 17. Es como que el último punto del segundo viaje. Su parada ahí en Corinto es la última ciudad que visita, digamos que en el punto más lejano antes de su regreso a Jerusalén. Entonces, posiblemente por eso, por ser el último punto y todavía calcular algo de tiempo antes de regresar a Jerusalén, fue lo que dio pie a que Pablo se quedara año y medio. Supongo también la atracción o la motivación, el deseo de Pablo de quedarse con los hermanos y aprender. Yo pienso que Pablo tenía ese corazón, como lo vemos en otros textos, dice, como una nodriza que cuida a sus hijos. Entonces, si Pablo hubiese podido quedarse mucho tiempo en las diferentes ciudades, con mucho gusto lo hubiera hecho, y en esta ocasión que se prestan las circunstancias, yo creo, y la necesidad, Dios permite que Pablo se quede ahí en Corinto año y medio. Y también habíamos visto que es una cultura, por un lado, muy religiosa. Tenían diferentes ídolos, algunos en particular que estaban ahí en Corinto era Poseidón. Había una estatua de Poseidón como el dios del mar, porque consideraban que a través del mar tenían la riqueza, o que Poseidón les daba la riqueza por medio del mar, ¿no? Tanto del comercio como la misma producción de peces. Y después Afrodita también era otra diosa que estaba ahí. Es Afrodita, la diosa de la fertilidad, y después Apolo también. Y el asunto es de que comentábamos que aunque por un lado son muy religiosos, o tienen estos dioses, pero de alguna manera esa religiosidad no transforma su conducta, o no los transforma en una conducta piadosa, ¿verdad? Parece que no hace mella, no hace ningún impacto en una vida verdaderamente piadosa, sino más bien parece que es al contrario, como que es una vida desenfrenada, o dada a a las pasiones, a lo que el cuerpo quiere,
y es permisible, ¿verdad? Por este esquema religioso. Entonces Pablo llega a esta ciudad de Corinto. Más adelante en la carta nos da más información de lo que había en su corazón. Cuando llega a la ciudad, lo que ve, lo que siente, qué sensación tiene Pablo al llegar a Corinto. Entonces, lo que sucede aquí en el capítulo 18 de Hechos, si quieren vamos a leerlo otra vez nada más para recordar el versículo 3, por ejemplo. Bueno, el versículo 2 dice, halló a un judío llamado Aquila, natural de Italia, con Priscila, su mujer. Este matrimonio es importante, más adelante también lo menciona. Entonces, Aquila, un creyente que venía de Italia, judío, al parecer ya había hecho cierto trabajo de evangelismo ahí en la ciudad de Corinto, y más adelante lo menciona. Entonces recuerden a Aquila y su mujer Priscila. Luego el versículo 3 dice que Pablo y Aquila trabajaban en el mismo oficio, que era hacer tiendas. Se quedó con ellos y trabajaban juntos. Esta otra nota también es importante porque hay dos razones interesantes por las que Pablo, de alguna manera previendo algunas circunstancias, él trabaja para levantar su sustento, ¿verdad? Él trabaja para sustentarse. Y había iglesias por las cuales él iba o visitaba, que se ofrecían y mandaban a algún lugar donde Pablo estuviera alguna ayuda, ¿verdad? Para el sustento de Pablo. Pero en este caso, número uno, Pablo no quiere confundirse, no quiere meterse en la canasta de los sofistas o de las personas que dan sabiduría o dicen algo nuevo y dan alguna conferencia o plática ahí en medio del pueblo. Pero a cambio de esa sabiduría, los sofistas cobran dinero, ¿sí? No hablan, sino cobran. Eso es un intercambio, y supongo que también esto daba pie a charlatanes y personas que decían cosas incoherentes por sacar alguna ventaja, pero las personas que tenían algo interesante que decir eran escuchados a cambio de dinero. Entonces Pablo, previendo esto, de no caer en esa circunstancia de predico el evangelio, pero a cambio de dinero, Pablo trabaja para su propio sustento. Su interés no es dinero, no es recibir ofrendas, no es recibir apoyo, sino es la predicación del evangelio en medio de una sociedad o en medio de una ciudad perdida. Entonces, esta es la primera razón. Y la segunda razón, más adelante también lo vemos explicado en las cartas de Corinto. Pablo dice, Pablo ha enseñado que el que trabaja del evangelio, viva del evangelio. Es un derecho, y Pablo dice, yo tengo ciertos derechos, o tuviera ciertos derechos de recibir mi sustento vía la iglesia, dice, pero no quise hacerlo así, para que ellos no tuvieran motivo justamente para demandarle cosas o para confundirlo o para rechazar su doctrina. Más adelante lo vamos a ver ahí en Corinto, pero estas razones motivaron a Pablo para trabajar junto con Aquila en lo que sabían hacer para tener su sustento ahí, ¿no? Si tienen alguna pregunta, pueden con confianza hacerla, ¿eh? La otra cosa interesante es que en el versículo 4 menciona que discutía en las sinagogas los días de reposo. Es decir, el brazo o la predicación de los judíos o el alcance de la religión judía había llegado hasta esa región en este caso, Acaya, donde estaba Corinto, en esa península donde está Corinto, se llama Acaya.
hasta allá había llegado la doctrina o la religión de los judíos, o por lo menos algún grupo de judíos viviendo ahí y estableciendo una sinagoga para enseñar la cátedra de Moisés. Ese es otro dato muy interesante, porque recordamos que hay otras ciudades donde los judíos no habían llegado o eran tan celosos los gentiles que no permitían que los judíos eran más celosos de su cultura, de su sociedad sin judíos, y no permitían que los judíos se establecieran ahí, por lo menos no con sinagogas, ¿no? Entonces, había una sinagoga, o si quieren, en orden, sería Corinto es la última ciudad en este viaje, antes de regresar. Ahí está Aquila y Priscila. Pablo trabaja para levantar su sustento. Hay una sinagoga con judíos suficientes, y ahí es donde llega Pablo a predicar. En el versículo 9 y 10, primero el 8, perdóneme, dada la predicación del evangelio, dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Esta información también es importante porque empiezan ya a ver personas que creen en Jesucristo como su Salvador, ¿verdad? Creen en Jesucristo como el Mesías, el Hijo de Dios, que murió para pagar nuestros pecados, y en Él tenemos reconciliación con Dios. Entonces, Crispo, a través de la predicación en las sinagogas, en la sinagoga, se convierte. Dice, era un principal de la sinagoga. Entonces, recuerden que para los judíos, o en medio de los judíos, Pablo usa las escrituras del Antiguo Testamento, ¿verdad? Podemos llamarle lo que estudiamos, algo de lo que estudiamos nosotros, o los materiales que tenemos, es ¿cómo se llama? Las lecciones cronológicas, o de la creación a Cristo, empezando con Dios como creador, pero más bien también pasando por los eventos y los personajes del pueblo de Israel, ¿verdad? Nuestro padre Abraham, según como compartía Pablo, Isaac, Jacob, los patriarcas, José, Egipto, los profetas, todo eso, esa información, el Mesías predicado por los profetas, David, es información y personajes relativos con la nación de Israel, ¿no? Eso es lo que Pablo predicaba en las sinagogas. Entonces, a través de esta predicación, usando el Antiguo Testamento y llegando hasta Cristo, o a Jesús como el Cristo, perdón, Jesús es el Cristo. Este hombre Crispo en la sinagoga fue uno de los que se convirtió a través de esa predicación, ¿verdad? Pero también dice que muchos de los corintios, si había corintios gentiles, así como la predicación de Atenas, Pablo no podía hacer uso de las escrituras del Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque no les iba a hacer ningún sentido, no conocían quién era David, no conocían quién era Abraham, qué había pasado. Pero entonces llega por otro camino, por decir, o no sé si decir otro camino, pero otro contexto, ¿verdad? Otro contexto. Y Pablo en la predicación de Atenas dice, al Dios no conocido, agarra algo que ellos tenían ahí publicado y dice, de ese es del que vengo a hablarles. Entonces, de algo que ellos sí conocían, ¿verdad? Y de los múltiples dioses que tenían en Atenas, ese es el camino o la forma en la que Pablo llega a hablar que que yo les vengo a predicar es el Dios creador de todas las cosas, ¿verdad? Y no lo podemos sujetar a una escultura de oro, de plata, etcétera, ¿no? Dice en el versículo 29, 17-29,
siendo linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte, de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y luego habla, sin mencionar el nombre de Jesucristo, por lo menos en este texto, pero habla de él y de la resurrección. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, su predicación a través del Dios creador y la divinidad menciona un juicio y les llama arrepentimiento por este varón Jesucristo que resucitó. Entonces, esa es la predicación de Pablo. Pienso que algo similar predicó Pablo en Corinto, ¿verdad? Dado el contexto de la ciudad. Ahora, en el versículo 10, el Señor Jesucristo le habla a Pablo en visión y le dice, no temas, habla, no calles, yo estoy contigo, ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Estas palabras de Jesucristo en visión creo que fueron las que alentaron a Pablo a esta esperanza de la predicación. Miren, si quieren de una vez para ir adelantando, vamos ahí a Primera de Corintios. En Primera de Corintios, vean en el capítulo 2. Alguien lea del 2, capítulo 2, versículo 1, 2 y 3. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Primera de Corintios, capítulo 2. Sí. Aquí lo tengo. Adelante, Martín. Dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Imaginen, gracias Martín, a Pablo, aquí ya explicando un poco más cómo estuvo en medio de los corintios, ¿verdad? Dice, no fue con excelencia de palabras como los sofistas, sabiduría, cosas que les gustara escuchar o que les llenara el oído. Dice, pero me propuse hablarles acerca de Jesucristo y Jesucristo crucificado, ¿sí? Ya sea a través de la predicación a los judíos en las sinagogas con el Antiguo Testamento, o ya sea a los gentiles en el contexto de sus dioses, ¿verdad? Pero el punto y el fin era hablarles de Jesucristo crucificado como el camino para la reconciliación. El versículo 3, Pablo abre un poquito su corazón de sus sentimientos o sus sensaciones, digamos, ahí en medio de Corinto, y dice, estuve entre vosotros con debilidad, con mucho temor y temblor. ¿Qué piensan de esto? ¿Alguien tiene algún comentario? Miran, en el versículo, ¿dónde está? No lo encuentro aquí. Bueno, pero ¿alguien qué piensan de esto? ¿En qué lugar o en qué ocasiones es que uno se siente o se llega a sentir así como que dice débil, temor y temblor?
aquellos de los hermanos que visitan la cárcel, por ejemplo, Vivi o Víctor o Joshua Araceli, o si alguno de ustedes ha visitado la cárcel para compartir, te cambia algo, pues hay alguna sensación que antes no tenías, alguna sensación de temor, de que es un lugar complicado. ¿Qué piensan? ¿Alguna observación? ¿Por qué creen que Pablo se sentía con temor, debilidad, temblor? Adelante, Marcos. ¿O quién fue? ¿Martín? Sí, pastor. La palabra temor ahí es en el griego phobos, la misma que se usa en Filipenses 2:12, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Quiere decir reverencia, respeto. Y dice con debilidad, o sea, no con sus propias fuerzas, sino en el poder del Espíritu, no confiando en su propia prudencia ni en sabiduría de palabras, sino en la sabiduría que da el Espíritu Santo. Ok. No sé si es un lugar donde Pablo se sentía cómodo para estar, ¿no? En medio de una sociedad así. Imaginen a las personas ocupadas en sus trabajos o en sus labores, digamos, pero también al mismo tiempo, como les decía, muy permisiva, muy a los deseos de la carne, tanto la comida, los marineros, la prostitución, alguna vez me tocó estar en Las Vegas visitando para una expo que hubo del trabajo, pues, y andábamos por ahí. Y la expo era durante el día, pero luego salíamos a cenar, pero ya en la tarde-noche se veían cosas que no veías durante el día, ¿no? Y es una sensación extraña porque se ve la perversión ahí en la calle, en las banquetas, ofreciendo sus servicios, de todo sentido, pues, desde drogas, prostitución de todo tipo. Y llegó un momento en que fueron varios días de estar ahí, pero llegó un momento en que no puedes estar ahí, no es un lugar como para salir a pasear y ver la noche y disfrutar el clima, sino hay una sensación muy extraña. Entonces, cuando salíamos ya en la tarde o en la noche, realmente nada más era para buscar un lugar para cenar y ya regresamos a descansar, porque la vida, por lo menos ahí y en muchas otras ciudades, en otros países, en México mismo y en Europa, la vida nocturna es muy pesada, pues es muy complicada y a muchos les agrada vivir ahí. No sé si alguien más quería comentar algo, pero en el capítulo 17 de Hechos, cuando Pablo llega a Atenas, en el 17-16 dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Si tienen ahí algún interlineal, esa palabra enardecía, si la pueden ubicar. A ver si alguien la tiene. Hechos 17-16. El espíritu de Pablo se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿No está? Sí, dice enardecía, paroxineto, provocar, dice irritar, enojar,
estar muy contrariado, estar trastornado, provocar, mover a ira, irritación. Irritado. ¿Qué más? Provocar, mover a ira. Mover a ira. Enojar, estar muy contrariado, estar trastornado. Sí, entonces, o sea, eran lugares donde no era atractivo para Pablo estar en ese sentido, ¿no? Para disfrutar y sentarse y ver y disfrutar la ciudad, sino el asunto de la idolatría era lo que, dice, enardecía a Pablo, lo contrariaba, le movía a estar inquieto, incómodo. Y yo pienso que en Corinto no era diferente, también por lo mismo, por todo lo que se veía ahí en las calles, la idolatría, la gente, los engañadores, etcétera, ¿no? Y entonces Pablo les dice, cuando yo estuve con ustedes en Corinto, estuve con debilidad, con mucho temor y temblor. Y la única razón por la que Pablo amaba las misiones, ¿verdad? Creo que es por la misma razón que menciona Hebreos 12, que es por el gozo puesto delante de él, menospreció el oprobio y soportó Jesús lo que soportó por el gozo del fruto, ¿verdad? Que traería su muerte. Y pienso que Pablo no era diferente, no eran lugares donde Pablo disfrutara estar, pero en esta noche, cuando el Señor Jesucristo en visión le dice a Pablo, no temas, ¿sí? Sino tú habla. Dice, ahí yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Le está anticipando que ese evangelio que él va a compartir es poder de Dios para salvación. Ese evangelio que está por compartir es el evangelio de Dios, poder de Dios para salvación. Entonces, creo que en estas circunstancias, por ejemplo, que tenemos oportunidad de visitar o tener algunos ministerios o visitar personas o en hospitales o en cárceles o aquí que vamos ahí a las FM4 donde están grupos de migrantes y ahí donde van las hermanas también y los hermanos al albergue de personas en recuperación de drogadicción, de drogas. El mensaje de Jesucristo es el mismo, o el aliento que hemos de tener es el mismo, es no temas, tú predica porque aquí tengo mucho pueblo, en medio tengo pueblo pues que necesita escuchar el evangelio y pienso que a veces nuestro pensamiento es predicar el evangelio a aquellos que se ven mejores personas, ¿no? Predicar el evangelio a aquellos que se ven como buenos candidatos a cristianos que tienen una vida pues medianamente bien o que son amables y entonces nos atrae quizá compartirles el evangelio porque son buenas personas, pero realmente el evangelio justamente no es para los sanos, sino los enfermos y a pesar de que el corazón de Pablo estaba inquieto, dice, enardecido, contrariado, no sé si en algún momento Pablo pensó en salir de Corinto rápido, ¿no? De decir, bueno, ya estuve aquí trabajando, ya prediqué en la sinagoga, ya algunos se convirtieron, yo ya me quiero regresar, ¿no? Pero por el aliento de Jesucristo y la esperanza de que esa predicación traería convertidos y el Señor tenía mucho pueblo, es que Pablo se queda inmediatamente, dice, se detuvo año y 6 meses enseñándoles la palabra. Vi que, Vivi, ¿querías comentar algo? Sí, Rafa, gracias, buen día. Sí, viendo hablando pues con respecto a este temor y temblor del que se expresa aquí Pablo,
yo creo que a todos los que compartimos la palabra o compartimos el Evangelio, es ese temor y ese temblor, independientemente del lugar al que vayamos, del ser enviados, pues yo creo que es esa reverencia precisamente del ser enviados a compartir pues algo tan preciado, ¿no? Como es el Evangelio. Es como sopesar la seriedad de esa misión que tenemos, pues de como lo hemos estado viendo, de ese hermoso ministerio de la reconciliación, ¿no? Es como verdaderamente sopesar algo tan valioso, o sea, cuidar realmente este ministerio, esos ministerios que tenemos, ese ministerio de hablar de la palabra del Evangelio, ¿no? Sí, exacto. Y la reacción la desconocemos, ¿verdad? Es decir, predicamos el Evangelio, Pablo predicó en las sinagogas y unos lo querían matar y apedrear, a Esteban lo apedrearon allá en Jerusalén y otros se convertían. Entonces, realmente esa respuesta no está en nuestras manos, conocerla ni saberla. Algunos se van a molestar, nos van a querer golpear, nos van a odiar de ahí en adelante, posiblemente. Pero si alguien de entre los que escuchan lo que compartimos se convierte, el Evangelio y la muerte de Jesucristo se hacen más trascendentes, o por lo menos se trascienden en la vida de una persona, ¿no? La vida de una persona, el alma de una persona es rescatada. Bueno, entonces esta mención de que tengo mucho pueblo en esta ciudad me parece muy interesante, porque también nos habla que quizá el grupo de creyentes al que les escribe Pablo en la primera carta no era un grupo pequeño, ¿verdad? Posiblemente eran numerosos los creyentes que recibieron la carta de Pablo. Y después de estar Pablo año y medio ahí, dice el texto, versículo 11, enseñándoles la palabra de Dios. También podemos, yo creo que afirmar que Pablo no perdía el tiempo. Pablo, como también dice en Hechos 20, 28, no rehusó enseñar todo el consejo de Dios, ¿verdad? Si esta era la última o la única oportunidad que Pablo iba a estar ahí, yo pienso que todos los días, como dice en Hechos, en el templo o en la sinagoga o en las casas, se reunía con los que podían, los que querían estudiar. Y si Pablo estuvo convencido de que su misión era anunciar el Evangelio, y el Evangelio lo tenemos resumido en el libro de Romanos, como ya estudiamos, imaginen todo lo que Pablo pudo haber avanzado o profundizado en la justificación, en la identificación, en la santificación, ¿verdad? En la vida de la iglesia a través de tanto tiempo. Todo lo que Pablo se le reveló y lo que después escribió a las diferentes cartas, el contenido de Romanos, el contenido de Efesios, el contenido de Filipenses, o las doctrinas contenidas ahí, creo que fue lo que Pablo enseñó aquí durante año y medio, ¿no? No creo que haya perdido tiempo ni se le haya pasado algún tema, sino muy puntualmente repasar las verdades de justificación, de identificación, de santificación. Y también creo que a los gentiles les ha de haber enseñado también el contexto de las escrituras del Antiguo Testamento. Sí, así como actualmente estudiamos las lecciones cronológicas y entonces aprendemos quién era Abraham, quién era Jacob, quién era Isaac, quién era Jacob, quiénes eran los patriarcas, quién era José en Egipto, qué hizo Dios. Pienso que Pablo también debió haber enseñado el contexto de los israelitas o del Antiguo Testamento,
a los gentiles. Bueno, esta parte también es muy importante. Luego, el último dato ahí que tenemos interesante es que había otro hombre en el versículo 17 que era principal de las sinagogas, de la sinagoga. Dice, entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal. Pablo, cuando escribe en el 1:1 a los Corintios, menciona a un Sóstenes que estaba con él, posiblemente sea el mismo. De hecho, a Pablo lo llevaron al tribunal, pero el asunto de los judíos llevando a Pablo al tribunal, como también vemos más adelante, es que las autoridades romanas les decían, oigan, ustedes traen a Pablo aquí, pero no ha cometido ningún crimen, pues, ¿verdad? Decían, si son cosas de sus dioses y de sus nombres y genealogías, dice eso, arréglenlo ustedes, ¿no? No era algo relevante para los romanos, y aquí sucede exactamente lo mismo, que llevan a Pablo al tribunal, y este tribunal es también mencionado en Corinto porque era el lugar público donde se ejercía el derecho romano, ¿verdad? Había derecho a audiencias, a escuchar, argumentar, y eventualmente una autoridad es la que decidía a favor de uno o a favor del otro. Pero esa parte de expresarte, de hablar, de defenderte, de acusar, era parte del contexto ahí de los romanos, y se hacía en el tribunal y el juez decidía entonces. Pero en este caso sucede eso que les digo, que el juez dice, oh, si son cosas de ustedes, ustedes arréglenlas no han cometido ningún crimen y váyanse. Entonces, así termina. Pablo entonces se embarca de ahí de Corinto, si ven luego el mapa, pero de ahí de Corinto toma un barco, hace parada en Éfeso, que está ahí al sur. Pablo está en Éfeso, pero es una visita muy rápida. Le invitan o le piden que se quede más tiempo ahí entre los efesios. Ay, gracias por el mapa, ahí está. A ver si lo pueden señalar ahí, si lo ven. ¿Se puede más grande, Vic? Ahí está. Del lado izquierdo está Corinto, en la península de Acaya. A ver si lo ubican ahí. Ahí está Corinto, del lado izquierdo. Entonces viaja. La flecha es la flecha que está ahí como en rosa, como en un rojo muy clarito. Esa es la flecha del segundo viaje misionero. Entonces va de Corinto, hace una parada en Asia, ahí en Éfeso. Es una parada muy rápida, dice el texto aquí, llegó a Éfeso. Ahí en Éfeso se quedó Aquila y Priscila, y Pablo, entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Entonces de ahí de Éfeso ya había un barco. Parece que no había escalas, y llegaba directamente a Cesarea, ya en la región de Judea, ¿no? Para encaminarse a Jerusalén. Y en Jerusalén lo que Pablo quería hacer cada año, o por lo menos cuando tenía oportunidad, era pasar la fiesta
la Pascua, ¿verdad? Él deseaba pasar la Pascua ahí. Bueno, hasta aquí tienen alguna pregunta, algún comentario, pero toda esta información es muy interesante en lo que ya vimos para poder entender lo que sucedía y lo que Pablo trata en la carta a los Corintios. ¿Alguna observación, pregunta, comentario antes de irnos al primer libro de Corintios, a la primera carta? ¿Alguien? ¿Nada? Bueno, entonces vamos a Corintios. Pablo sale de Corinto en este segundo viaje misionero por ahí puede ser como en el año 52, dependiendo de los meses en los que llega, pero hay comentarios que mencionan que Pablo llegó en el 50. Otros dicen que posiblemente en el 51. Entonces de ahí partimos para contar año y medio. Entonces quizá en el 52, 53, Pablo salió y esta primera carta al parecer fue escrita en el 54, ¿sí? No muy lejana. Digamos, para cerrar algún número, digamos, pudo haber pasado quizá como un año o algunos meses, quizá hasta un año, después de que Pablo se fue, que les escribió la carta, ¿sí? Entonces, esto también ténganlo ahí en mente. Pablo se va y un año después recibe la carta. Hay algunos comentarios por ahí curiosos de que la iglesia, es complicado vivir en medio de una iglesia, ¿no? Tiene sus complicaciones vivir en medio de un cuerpo de creyentes. Quizá cuando llegamos a una iglesia por primera vez de visita, pues nos tratan muy bien, todos son amables, nos gusta la reunión, nos invitan a su casa a comer a alguien, nos salimos a comer para conocerlos, etcétera. Pero con el paso del tiempo, los individuos somos hueso y carne, somos personajes únicos, ¿cómo se llama? Mortales, que nos cansamos, que lloramos, que nos afligimos, y en medio de ese mundo de aflicción, de afanes, es que vivimos y confiamos en Jesucristo como nuestro Salvador, y después estamos en medio de un círculo o un grupo de creyentes que pasamos por las mismas circunstancias, los mismos problemas, los hijos creciendo, etcétera, ¿no? Y la iglesia no es necesariamente el cielo en la tierra, no es necesariamente el mejor lugar para... bueno, yo pienso que sí, en un sentido, bueno, la iglesia es el mejor lugar donde un creyente debe de estar o puede estar, ¿verdad? Pero a veces no es tan agradable como que quisiéramos, no es tan agradable como quisiéramos. Y parece que ese es el contexto de la carta a los Corintios, ¿verdad? Un año después, Pablo es informado por los diferentes hermanos que van y vienen y le comparten qué sucede. Pablo es informado de una serie de problemas en medio de la iglesia de Corinto. Lo vamos a ver, pero los que ya están familiarizados con la carta, había contiendas, ¿no? Había divisiones. Una iglesia dividida es un lugar difícil en el cual estar. Había inmoralidad, y no solo había inmoralidad por parte de una persona en particular, pero el resto de la iglesia no hacía nada al respecto, ¿sí?
no hacía nada al respecto para o restaurarlo, para confrontarlo, para animarlo, para ver cuál era la problemática en el corazón o en la mente de esta persona. La iglesia no hacía nada al respecto. Luego había otros problemas como en este tribunal, ¿verdad? Donde Pablo fue llevado, resulta que había problemas entre los creyentes y en lugar de arreglarlo o de ser humilde y sufrir el daño o el otro perdonar y arreglar el asunto, resultaba que para resolver los problemas entre los creyentes iban al tribunal de los romanos para que un juez decidiera, y también esta parte Pablo la menciona ahí en la carta. Esas divisiones en medio de la iglesia provocaban que las comidas o las celebraciones como la cena del Señor o el celebrar la cena del Señor, que tiene que ver con la unidad, que tiene que ver con el compartir, el recordar la muerte de Jesucristo y su próxima venida, en lugar de que fuera un momento que nos recordara eso, resultaba un lugar o un momento en que cada uno pensaba en sí mismo, ¿sí? Y justamente ese es el problema que hay en la iglesia de Corinto. Todas esas situaciones eran provocadas por el egoísmo, por el pensar en uno mismo, muy egocéntrico. Entonces les decía que había un comentario por ahí que decía que hay que estar cuidando la vida en la iglesia, nuestra vida en la iglesia, que la iglesia sea un lugar de sana doctrina, pero que también haya conducta piadosa, que las familias sean piadosas, que se enseñe, que se conviva en humildad, en generosidad, en ceder derechos, etcétera. Dice, porque si la iglesia no vive así, dice, ya estaríamos recibiendo una carta de Pablo, ¿no? Pablo ya estuviera escribiendo a los creyentes en la iglesia de Guadalajara. Oh, no, si llega un email de Pablo diciendo, cuando abrimos el correo electrónico, ¿quién es el que manda? Es el apóstol Pablo a la iglesia de Guadalajara. Ya es como que, hoy no, a ver qué nos va a decir. Bueno, el asunto es de que ya tenemos toda la palabra de Dios escrita, pero no siempre he recibido una carta de Pablo. Yo creo que en este caso de los Corintios era como que hacer fiesta, ¿no? Sino es saber qué nos va a decir porque no estamos bien. Y bueno, esos son los problemas de la carta de Corinto. Vamos a ver los primeros 3 versículos. ¿Alguien lo quiere leer? Corintios 1, del 1 al 3, por favor. Aquí lo Dice, tengo. Corintios 1, versículo 1 al 3. Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de nuestro Dios Padre, Dios nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Sí, muchas gracias, Martín. Cuando la iglesia de Corinto recibe esta carta, no sabe el contenido, ¿verdad? No estoy seguro, no he leído, no he cotejado quién habrá sido la persona que llevó la carta. No sé si habrá sido el mismo Sóstenes, no recuerdo el dato, pero lo puedo buscar. Quien, entre todo ese grupo de varones, de personas que iban con Pablo en sus viajes, ya ven que hacía enroques y mientras él se quedaba, otros iban y al revés. Unos se quedaban mientras él se adelantaba y luego los alcanzaba, etcétera. Alguno de los hermanos conocidos habrá llegado con la carta de Pablo
y quizá la primera impresión es de gusto, pues, mira, nos escribió Pablo, el hermano amado Pablo que estuvo aquí con nosotros, etcétera. No sé si había habido personas que no lo conocían. Y entonces Pablo tiene que presentarse como una persona con autoridad, con una persona con autoridad de parte de Dios, y por eso tiene que mencionar Pablo, no por llevar un título o por sentirse especial, sino por lo que va a decir. Necesita la autoridad de la palabra de Dios, o la autoridad de que es enviado por Dios para escribir estas palabras. Entonces, Pablo dice, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Ustedes saben que hoy en día, alrededor de muchas iglesias en el mundo, se usa malamente el título de apóstol para los predicadores o los líderes en las iglesias. A mí me sorprendió hace algunos años que nos invitaron a una reunión, creo que era de diferentes iglesias aquí en Guadalajara, porque iba a haber un cantante cristiano famoso que iba a venir y querían ponerse de acuerdo en las iglesias para cómo invitarlo, algo así. Entonces nos invitaron a través de otros hermanos y era un desayuno. Yo pensé que el cantante iba a estar ahí, y fue así como que el atractivo de alguna manera, ¿no? Decir, pues va a estar, qué padre. Entonces, la verdad es de que no estuvo ahí el cantante, no era el motivo, pues, de estar ahí. Era un desayuno, pero más bien me sorprendió mucho porque no esperaba yo encontrarme en ese contexto de en medio de las iglesias aquí en Guadalajara, o de varias iglesias importantes. Y entonces empiezan a presentar ahí a varios de los hermanos y decían, ahora le damos la palabra al apóstol tal, y el hermano se levanta y expresa y comenta algunas cosas de las iglesias, no sé qué, y bueno, y ahora vamos a darle la palabra al apóstol tal de la iglesia, no sé qué, y se para y también comenta. Entonces estábamos ahí entre apóstoles, pues, y me sentí muy raro porque no había experimentado esa parte de que hubiera tantos apóstoles en la iglesia de Cristo, pero he leído y he estudiado un poquito, por ejemplo, que uno de los argumentos que se usan para que alguien sea actualmente llamado apóstol es pues que es la palabra que se usa afuera, por ejemplo. Bueno, déjeme dar el contexto. En varias ocasiones, cuando, por ejemplo, en Hechos, menciona que el Espíritu Santo envió o fue enviado o designó y envió a Bernabé y Pablo, ¿verdad? A su primer viaje misionero. Ahí está en Hechos 13, ¿no? Dice, ellos enviados por el Espíritu Santo. Eso dice Hechos 13:4. Entonces, a partir de textos como este, es que menciona, bueno, es que Pablo era apóstol, y igual Bernabé fue apóstol, porque fueron enviados por el Espíritu Santo. Jesucristo mismo dice el argumento, y en algunas cosas es correcto, digamos, porque dice, el Señor Jesucristo fue enviado por su Padre, y él mismo fue apóstol. Eso es lo que ellos mencionan. Y luego Jesucristo dice, yo los he enviado a ustedes, ¿sí? Así como el Padre me envió, yo los envío. Entonces, también los discípulos son apóstoles porque Jesús los envía. Entonces, esos son el tipo de argumentos para mencionar que bueno, los misioneros, los pastores son enviados, entonces son apóstoles, ¿verdad? Aquí, Martín, ¿quieres comentar algo? Sí, pastor, gracias.
Algo muy importante, hermanos, el versículo que ellos usan para autodenominarse apóstoles es Efesios 4:11. A unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Pero en Apocalipsis 21, versículo 14, nos describe la Nueva Jerusalén y nos dice que solo pueden ser 12 apóstoles. Así que no sé en dónde estén ellos aquí en la Nueva Jerusalén, pero aquí en la Biblia dice así, versículo 14, Apocalipsis 21, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Solamente hay 12. También ahí en las advertencias a las 7 iglesias, a una de ellas, pero has reconocido a los que se hacen llamar apóstoles y no lo son, obreros fraudulentos. Entonces aquí sí hay que tener bien definido el concepto bíblico de por qué estos son falsos apóstoles. Inclusive la predicación Sí. de ellos no tiene nada que ver con el evangelio, es pura basura lo que ellos predican. Ellos ya están atando al diablo antes de que sea atado en el reino milenial. La verdad es que es tremendo lo que dicen. Pero aquí está el fundamento. Solo son 12 apóstoles. La Nueva Jerusalén solo tiene 12 cimientos y 12 puertas, que son los 12 patriarcas de Israel, o sea, los 24 ancianos que al mismo tiempo representan la iglesia del Señor. Sí, muy buen comentario. Muchas gracias, Martín. Ese es el punto correcto, que apóstoles, en este sentido en el cual Pablo se incluye o Pablo es incluido, tienen ciertas características en particular. Sí, es que fueron testigos de la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Esos son los apóstoles, no hay más, y Pablo es incluido en ese grupo de apóstoles, dice como el más pequeño, y Pablo con esa autoridad es de que escribe estas palabras a los corintios. Actualmente, si alguien es enviado por una iglesia como misionero y se quiere llamar apóstol por la palabra enviado, realmente eso no lo hace superior, ni lo hace con un mensaje particular, ni lo hace diferente a ningún otro creyente. Sí, realmente no deberíamos usar esa palabra apóstol para los líderes de la iglesia, los predicadores. Para eso está este modelo bíblico de liderazgo de ancianos y pastores y diáconos, que por cierto hemos estado hablando ahí en la iglesia, ¿no? Entonces, hoy yo sí creo que iglesias están confundidas, y la motivación de personas llamarse apóstoles es por querer tener un nivel superior, ¿verdad? Para tener autoridad y control sobre las iglesias, y es muy incorrecto. Y yo pienso que hay iglesias confundidas que a lo mejor tienen cierta doctrina correcta, pero se dejan ir por la corriente de que, bueno, ahora los líderes de las iglesias o los pastores son los apóstoles, y ellos son los ungidos, y ellos traen el mensaje, y caen en esa doctrina o enseñanza o concepto equivocado de actualmente tener apóstoles. Bueno, solo es una mención aquí importante a considerar. Ya es casi la hora, pero en el versículo 2 dice que Pablo escribe como apóstol con autoridad a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y la próxima semana vemos esto, pero en la cabeza de Pablo, no es escribirles a un grupo de creyentes o a un grupo de pseudo creyentes o a una iglesia ¿cómo se dice? A una mala iglesia o a un mal grupo de creyentes o a un mal grupo de personas que no siguieron sus enseñanzas, ¿verdad? Sino en la mente de Pablo y guiado por la autoridad dada por Dios, Pablo pone en el lugar más alto, a pesar de que Pablo ya sabe qué es lo que les va a escribir y los problemas que tiene la iglesia de Corinto, y por supuesto que los ama y que estuvo con ellos, en medio de ellos tanto tiempo, pero en la mente de Pablo y en el corazón de Dios, esta es la iglesia de Dios.
¿sí? No han perdido su posición, no han perdido su valor delante de Dios, por el cual Jesucristo entregó su vida, ¿sí? Sigue siendo la iglesia de Dios santificada, por la cual Jesucristo dio su vida. Yo creo que terminando con este comentario, terminamos hoy. Gracias a todos por su atención. ¿Nos quieren despedir alguien, Víctor, o alguien más que nos quiera despedir en oración?